Cada sistema de archivos tiene un tamaño predeterminado. Pero ese tamaño predeterminado tú lo puedes manipular a la hora que estás haciendo tu partición. Pero eso, puede ser delimitado a cierto vector. pero si se basa en POSIX, ¿qué no debe tener un tamaño fijo? ¿Estándar? Debería, ¿no? Eso es lo que yo Tiene que ver con el tipo de dato que se almacena dependiendo de la arquitectura. había por ahí, no lo terminé de aterrizar, pero cuando se acaba la memoria ya no podían generarse más nodos, había ciertos métodos para poder expandir esta memoria, ¿no? Pero no supe cómo era. No le encontré mucho sentido. Nadie Eran los correos, ¿no? Esa que dices hay una información que decir cuando creaban los servicios de correo. Ajá, exactamente. Que decía, como eran muchos de datos muy pequeñitos, había métodos para poder expandir esa memoria, pero no recuerdo bien cómo hacía. Si entiendo bien eso, es de que el número de inodos es determinado al principio, no se puede expandir. Entonces, si estás guardando archivos muy pequeños, te puedes agotar el número de inodos y tienes bloques vacíos. Porque según lo que yo leí, para tratar de evitar eso, tendrías que hacer que un nodo tuviera direccionamientos compartidos. O sea que para ubicar los archivos y tener diferentes apuntadores era hacerle crear el sistema operativo que ese nodo solo apuntaba a una cosa, pero tenerlo apuntando a varias más. Pero no recuerdo muy bien cómo lo hacía. Dos cosas importantes nada más como comentario del marketing. Mezclaron un poco dos preguntas que se parecen. ¿De acuerdo? Sí, la estructura de los ínodos para cumplir con POSIX debería tener una determinada cantidad de datos, pero sobre todo en el área de metadatos, es donde la parte que se restringe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, POSIX te pide que tengas el timestamp de la creación, el timestamp de la modificación, el timestamp del último acceso, el timestamp de la última lectura, por ejemplo. Entonces sí, el área de metadatos tiene un tamaño que POSIX puede estar determinando. Sin embargo, el espacio de los apuntadores para los bloques directos, indirectos, solamente directos, ese es variable en función de la implementación del sistema operativo. Cada distribución puede decidir qué tan grande quiere que sea esa lista a la que va a llegar, porque en esencia es una lista. No está puesto, y me queda claro, o sea, no vamos a poner toda la posibilidad de los cuadros blancos de los bloques a los que estemos apuntando. ¿Por qué? Porque sería una cantidad impresionante de bloques. Recuerden que cada bloque, del que mencionaba Figueroa, a final de cuentas, es un espacio en disco que tiene algo almacenado. ¿Ok? Entonces lo que están haciendo es armando un rompecabezas. Y es como tomar un archivo, hacerlo rompecabezas, y por la parte de atrás ponerle un número a cada pedacito de rompecabezas. Y ese número corresponde al espacio del almacenamiento donde se encuentra. Lo que el ínodo hace es hacer una referencia a todas las piezas del rompecabezas en el orden en que deberán de ser ensambladas, buscándolas en el almacenamiento. Pero después de esa pregunta, que es bastante buena porque da un pie para decidir, pues sí, si estás cumpliendo con POSIX debe haber ciertas cosas. Sin embargo, puntos suspensivos, y también fue correcto lo que dijeron, incluso, perdónenme, pero en algún momento va a depender hasta de la arquitectura sobre lo que está montado el sistema operativo. Porque no todas las arquitecturas van a tener eventualmente incluso hasta el mismo tipo, hasta el mismo tamaño para diferentes tipos de datos. Depende del sistema de archivos, ¿no? Y de la arquitectura, a final de cuentas, porque recordemos, en lenguaje C, ¿quién me dice? ¿Este es lenguaje C o C++? Incluso en JavaScript también existe. Hay una sentencia que empieza con sizeof. ¿Qué dice? Sizeof. ¿Y qué dice el sizeof? Por definición. Es el tamaño del bus, ¿no? Es el tamaño definido para el dato o dato primitivo o compuesto.
Si tienes dato primitivo, lo saca automáticamente en tiempo de ejecución para determinar sobre qué arquitectura está corriendo y determinar el tamaño al vuelo. No podría pensarlo al principio, porque entonces con eso ya le pegaste en la torre, y algo que funcionaba bien en una máquina de 64 bits, a la hora en que llega a una de 32, pues sencillamente no funciona, que de por sí van a ser diferentes. Pero la segunda pregunta, que revolvieron un poquito, nada más hay que mantenerse juntos, y aquí es algo que cuando pasen aquí enfrente, quiero ser muy claro, cuando pasen aquí enfrente, el que está aquí enfrente, una de las cosas más importantes que me interesa, no solamente es la tarea, estoy de acuerdo, la tarea muestra el esfuerzo que hicieron, la tarea me muestra el tiempo que consumieron, también, ¿quieren que no? En algún punto me llamó la atención, Figueroa empezó a mostrar ciertos comandos. Eso me agrada. O sea, eso me agrada. O sea, no se fue solamente con el Google, ¿de acuerdo? Ni se fue con el Wikipedia. Trató de encontrar y ligar. Faltó un poquito más, pero está bien. Mi detalle es, cuando están aquí enfrente, otra de las cosas que me interesa mucho es cómo manejan lo que están hablando. ¿De acuerdo? Hace 1 hora y media, más o menos, tal vez, no sé cuánto, estaba yo en una reunión de los profesores de la maestría. Y hubo algo que a mí se me quedó así como que en el tintero, pero quería decirlo, nada más que ya estaba terminándose la reunión y había que respetar. Pero las maestrías deberían tener también una firma de cómo formas a las personas. Y en esa firma me gustaría que formemos también, cuando estemos aquí en la presentación, si están aquí enfrente, una de las cosas que más me importa también, aparte de lo que estén mostrando, me importa que ustedes sean dueños de esa presentación. ¿De acuerdo? Entonces, presentan y también ustedes son dueños de la situación. ¿Qué pasó aquí? Eventualmente, después de la pregunta del POSIX y de los metadatos y el tamaño de eso, nos fuimos al otro extremo a llegar a el tamaño de los archivos y la cantidad de inodos, que ya es otra cosa. La cantidad de inodos que tenga un sistema es una pregunta diferente. ¿Sí? Entonces, quien está aquí enfrente, también pediría que tome ese rol de coordinar las ideas. Miren, no les va a hacer daño. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces cuando está en una junta, hasta en una junta hace falta el que tenga la cordura de mantener a todo el mundo enfocado. Porque hay juntas, y todos lo hemos vivido, en el trabajo, hay juntas que empiezan en A, y yo no sé cómo le haces para terminar en Z y todo el mundo sale a la hora y nadie terminó con A. Entonces, cuando estén aquí enfrente, ustedes tienen esa autoridad. Ahorita una pregunta que me surgió, decía que tenía de que los bloques, supongo que los primeros son donde tiene la metadata y cada uno va apuntando a cada bloque directo o a otro bloque que apunta a otro. O sea, en el directo va al bloque, por eso serían directos. O sea, en el directo tienes un apuntador que va directamente a cada una de las piezas de rompecabezas. Y luego hay un apuntador que apunta a otro bloque y ese bloque tiene otros directos. Tiene otros apuntadores. Y llegaba hasta el nivel que eran los dobles apuntadores, ¿no? O sea, ¿puede llegar a N niveles o...? No. ¿Tiene límite? Ahí es donde tienes uno, puede llegar hasta el triplemente indirecto. No lo haces, ahora sí que infinito, porque entonces tendrías, miren, no sé incluso en este momento, si a alguien se le haya ocurrido hacer una estructura de ese tipo, ¿de acuerdo? Por el almacenamiento, como evoluciona, no lo sé. O sea, hace no menos de 10 años, el límite de los 500 gigas para un disco duro era algo tajante. Hace 15 años el 32 gigas de disco duro salud era algo tajante. Ahorita un disco de 10 teras puede existir, y yo no sé dentro de 5 años si vaya a haber unidades de almacenamiento de un hexatera, ¿de acuerdo? Sí, o sea, pónganse realmente a pensarlo, y en un RAID mismo podrías tener, si tú tomas 10 discos de 10 teras cada uno, en un RAID 0 tienes 100 teras. 100 teras es un numerote. Digo, un numerote a la orden direccional. No lo sé, sería una buena... Pero ahorita está limitado a triplemente. Está limitado realmente, sí. Pero lo que pasa aquí, y aquí viene en colación en parte de lo que estaban contestando algunos,
está en correlación del tamaño de, y aquí revolvieron ese término algunos cuando estaban respondiendo, y está también bien, está en función del tamaño del clúster. El clúster es el tamaño de los sectores acumulados que tienes para representar al menos una unidad mínima de almacenamiento de bloque. ¿Qué significa? Cuando divides un disco duro, cuando estás formateando un disco duro con un sistema de archivos, lo que estás haciendo, y vamos a verlo de esta manera, haces barbecho, como lo hacen las rastras o como hacen los tractores en el campo. Entonces haces divisiones. Esas divisiones son divisiones completamente lógicas. Esas divisiones pueden ser las más grandes o más pequeñas, dependiendo de el tipo de tamaño del clúster que quieres. Si haces un clúster más grande, te van a caber, lógico, menos cosas. Pero cada cosa que pongas o cada cosa que saques va a tener un tamaño, va a ser más denso. El único detalle que tienes es la estadística. Por estadística, dentro de lo que estoy diciendo, ¿quién me dice cuánto se desperdicia? Por un principio de estadística, 5. ¿La mitad? La mitad. La mitad del tamaño de bloque se va a desperdiciar. Porque va a haber cosas más grandes, va a haber cosas que ocupan muy poco del bloque y va a haber cosas que ocupan todo el bloque. Por promedio, si el mundo sigue siendo más o menos equitativo, aunque con eso de la computación cuántica pudiera empezar a dudarlo, pues debes de quedar a la mitad, como la cantidad de monedas que tiras al año. Aunque cuánticamente estoy de acuerdo, eso es fúsil y es otro boleto. Entonces ese promedio es el que decides. Si tú decides tamaños de bloques más pequeños, estás desperdiciando menos. Si es tamaños de bloques más grandes, vas a desperdiciar eventualmente el promedio más. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? Los punteros directos vi que eran 12. ¿Eso está bien? En la evaluación no tiendo a ser tan estricto. Pudieron haber encontrado algunos 10, pueden haber encontrado otros el número 12. No es fijo de que sea 12. Depende del sistema de archivos. Sí, y de la distribución. Por eso es que les digo, la parte de los POSIX sí está en la de los metadatos, está la parte de POSIX. Pero ya en la parte de los punteros puede variar un poco entre distribución y distribución. ¿Alguien encontró algo diferente en su tarea respecto a lo que estamos platicando? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno. Yo solo vi que los archivos apuntaban a diferentes ínodos, ¿no? Pero luego vi que había archivos que sí podían compartir un ínodo, pero ya ahí fue donde ya no entendí si... Fue la práctica. La práctica que hicimos la clase pasada es exactamente eso. Cuando hicimos a A y a X, y de repente los dos terminaron el mismo nodo, es exactamente ese ejemplo que estás poniendo. ¿Cuál es la diferencia con enlaces simbólicos? De hecho, podríamos hacer ahorita la práctica, pero voy a responderla parcialmente. La diferencia entre las ligas que estuvimos creando, la liga de la semana pasada, ambas entradas de directorio tienen el mismo número de inodo asociado. Quiere decir que la información de los bloques, del número de ligas, del tamaño, del timestamp, del user ID, del group ID, de todo lo demás, son la misma. Aunque el nombre en la entrada de directorio sea diferente. Que ojo, también puede estar en diferentes directorios. El ejemplo que yo hice aquí lo puse en el mismo directorio. Que suena a un ejemplo trivial. ¿Es el nombre que usted le dio de A y X? Ese E y X pudieron haber estado, el A pudo haber estado en un directorio que se llamaba user, usuario remoto de la máquina más lejana del planeta, y el otro pudo haber estado en mi archivo local, en mi directorio. Y ambos iban a tener el mismo inodo, y el mismo inodo iba a tener los mismos bloques. En el otro tipo de ligas, se parece un poco más a lo que hace Windows, cuando te hace un acceso directo. Esas ligas que estás mencionando aparecen al principio de la sección del CAC, ¿se acuerdan del RWX de los permisos? La primera letra ahí general que se genera una L de liga. La diferencia, insisto, se parece más a un Windows. Cuando crean un acceso directo, aparece el icono y ¿qué le aparece abajo? Una flechita, ¿no? ¿Qué ocurre en Windows cuando esa flechita dice, estoy apuntando al archivo A que está en la máquina más remota, en el directorio de la máquina más remota? Si yo borro el archivo ya, ¿qué le ocurre a la liga de este lado?
Ya no sirve. Ya no sirve. ¿Cierto? Esa liga también se puede representar en Unix. Nada más que en esa necesitamos agregar una liga, una menos S en los parámetros de la creación de la liga y genera un segundo archivo, pero ese segundo archivo, ojo con la evaluación, no comparte el mismo inodo. Ese va a tener su propio inodo, la otra liga tiene su propio inodo, y lo que este inodo, ¿qué va a contener? ¿Qué va a tener este inodo? ¿Quién me dice? El identificador del inodo del otro. Ese es tonto, qué bárbaro. Salvaste a todos. Va a tener en su bloque un apuntador al otro inodo. Ya, se acabó el asunto. ¿De acuerdo? Él va a tener un apuntador ahí. Entonces es una forma indirecta de llegar acá. Eso es medio sonso. ¿Para qué hago eso? Pero, bueno, yo vi un ejercicio donde renombraban el archivo original y se rompía el enlace. Entonces, el direccionamiento del bloque no es al inodo, más bien sería el nombre del archivo, ¿no? Puede ser al mismo inodo, ¿de acuerdo? Porque si lo buscas, ahorita hacemos la práctica si quieren al final. No me estresa tanto ahorita. Pero porque lo que tal vez viste fue, cuando tú desapareces en la liga original se va a perder. O sea, si tú desapareces el nodo original, la liga queda descompuesta, porque está apuntando al inodo, pero ese inodo, al momento en que lo borras, como no tiene un contador de ligas para las referencias indirectas como esta, la desplaza a la lista de inodos disponibles. Pues ya no lo tienes. O sea, él cuando lo busca, ya no lo tiene en los nodos ocupados. Por eso lo pierde. Cuando borras el otro archivo, sí lo pierde, claro. Pero no borrarlo, sino renombrarlo, Sí, renombrar. porque es diferente. O sea, tú estás diciendo cuando renombras un... Pero hay cuestión de ver el ejemplo. Una vez alguien en el examen de certificación, por eso digo que sería cuestión de ver el escenario. Si quieres después ahorita lo vemos, si lo traes o lo encontraste, me lo muestras. En el examen de certificación de IRIX había una pregunta bien interesante y me agradó. Escuchen la pregunta, dice: te cambias un directorio X y en ese directorio X tienes el contenido, venías del directorio A, pero cuando sales del directorio X terminas en un directorio llamado B. ¿Qué ocurrió? No, lo que está ocurriendo es una liga como la que él está explicando. Cuando entras, estás entrando al bloque. Cuando regresas, entras al